Otros pueblos, una serie mítica documental remasterizada para conservar su calidad, que ha cumplido 30 años y con la que este verano viviremos una aventura multicultural y multiétnica por el mundo entero. Dirigido y presentado por el antropólogo Luis Pancorbo, un programa que muestra la diversidad del conocimiento del mundo, una travesía por territorios heterogéneos y dispares que podrán disfrutar de nuevo los que ya lo vieron y descubrirlo los más jóvenes. Una manera de conocer distintas costumbres y de aprender a respetar y tolerar lo diferente. Hari Om Namah Shivaya. 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 ¿Cuáles son hoy los signos de los indios? Sobre todo los signos de siempre, los signos de la India, algunos mutantes con los tiempos, la mayoría signos permanentes. En el signo de la frente, el tercer ojo yógico, es donde se recibe el destello del misterio universal. Es el Agyan Chakra, la rueda del mando. Sin él, una persona es dominada por sus instintos. El punto de la frente de ese tercer ojo es muy sensible y si se aplica pasta de sándalo, la sensibilidad aumenta. El humo infinito de la India, el nuevo soma del hachís o de la religión.
siempre es aventurado significar a los habitantes de esta parda madre India. El vaivén de las invasiones, de las civilizaciones, ha producido un fabuloso mosaico humano de 700 millones de seres. 316 millones de indios, casi la mitad de la población, viven en un estado de pobreza más o menos trágica para ellos. Para nosotros, una pobreza absoluta. Ser indio supone, casi la mitad de las veces, llevar un pesado fardo. ¿Qué es ser indio? Es muy difícil contestar a esta pregunta en un país que es un subcontinente mayor que Europa, con tantas razas, con tantas religiones, con tantas lenguas. Si tengo que responder por mí, yo soy Sikh de religión, ario de raza, punjabi de lengua. O sea, soy diferente del resto de los indios en estos aspectos. Sin embargo, si consideramos otros países, yo soy indio. Comparto una historia común con los demás indios, la explotación colonial, la invasión de los extranjeros, mis antepasados sometidos a los mismos extranjeros. Y sin embargo, comparto con los otros indios una misma ética, una misma tradición, una misma historia. Pero sobre todo, lo más importante es la conciencia fronteriza. Si sufrimos una invasión, como la de los chinos, como la de los pakistaníes, entonces todos los indios, cualquiera que sea su raza, su religión o su lengua, nos sentimos indios. Y eso es lo que significa ser indio. Ser indio es ser mayoritariamente hindú. La religión del 80% de los indios, con sus bellezas místicas y sus colorines folclóricos, desde siglos ha moldeado no solo a los hindúes, sino a los propios indios. En este templo, dedicado a Tulsídas, el escritor del Ramayana, se exponen ingenuas escenas mitológicas. El hinduismo es una religión difícil de sintetizar. No es tanto una doctrina como un sistema social. Tradicionalmente es hindú la persona que cree en los Vedas y cuya vida se rige por el sistema de castas. Una religión que, al pormenor, es como una fábula llena de dioses con cara de elefante, como Ganesha, Durga, Avatara o encarnación destructiva de Shiva. Krishna, la encarnación galante de Vishnu. Mirabai, la eterna enamoradiza de la flauta de Krishna. La adoración es también a los dioses de la naturaleza, empezando por Ganga Mai, la sagrada madre Ganges. Al amanecer, los fieles van al Ganges a venerar al sol, Aditya, dios mayor de los Vedas, y a adorar a la propia agua santa. Tal vez el único himno Veda que conoce la mayoría de los hindúes sea este, el Gayatri. El sol naciente barre las tinieblas de la ignorancia y produce el día de la iluminación.
baños rituales y baños higiénicos. El baño es ritual porque al menos una vez en la vida un hindú debería venir a Benares a bañarse. Y bendito es el hindú que Kashi Vas, que vive en estas riberas de Kashi, la ciudad de Shiva, y diariamente aquí se sumerge. Pero este agua, aunque parezca lo contrario, tampoco es insana. Las sustancias químicas que acarrea desde el Himalaya son buenas para los intestinos y el sistema digestivo. El famoso doctor Hawkins sostenía incluso la propiedad germicida y anticolérica del Ganges. Al principio solo había oscuridad envuelta en oscuridad. El universo no era más que una onda indistinta. Aquel uno que llegó a ser envuelto en nada, surgió por fin nacido del poder del ardor. Para los hindúes es capital, si pueden, venir al Ganges en peregrinación una vez en la vida. Y todavía aún más importante es morir junto al Ganges, que le incineren a uno en sus orillas, como por ejemplo en el quemadero que tengo a mis espaldas aquí en Varanasi, y que luego naturalmente las cenizas de lo que queda de la pira se esparzan en estas aguas. De esta forma se quiebra la samsara, el ciclo de las reencarnaciones. Morir es más intranscendente aquí que en ningún otro sitio de la tierra. Todo no termina con la muerte, sigue la fatal rueda del destino. Hay que reencarnarse agotadoramente siempre, hasta alcanzar la moksha, la liberación suprema. Para romper la rueda del destino y salvarse, hay que arder aquí, así. La salvación de los hindúes es librarse del ciclo de las reencarnaciones, cada una determinada por el karma, o sea, buenas o malas acciones realizadas en vidas precedentes y en la presente existencia. La muerte es angustiosa si solo hay una vida. La indiferencia, la calma de estos familiares de la mujer del sari naranja es elocuente. Crepitan las carnes de la mujer del sari naranja. Los quemadores son Dom, un grupo de intocables. Se transmiten el oficio de quemadores de generación en generación. Aunque la fogata sea barata, al menos se echa un puñado de polvo de sándalo aromático. Cuando se apagan los últimos rescoldos, buitres y perros compiten por los despojos mal ardidos. Hay una cruda naturalidad ante la muerte en el Ganges. Solo arden bien las buenas piras de sándalo. Las quemas con madera barata no apuran bien la combustión del cadáver. No importa entonces que los buitres rematen la faena.
Los hindúes incineran a los muertos, salvo a los niños de corta edad, a los santones, a los enfermos de lepra o viruela. Por el Ganges, envueltos en sacos, flotan cadáveres de niños. Les ataron una cuerda con una piedra, pero la cuerda se pudrió y salieron a flote. No queman a los niños que mueren antes de recibir el sacramento de iniciación hindú. No queman a los santones porque han renunciado a toda carrera social y sacramental. No queman a los leprosos porque se cree que el fuego irritaría a los malos espíritus que en ellos anidaron y que se podrían vengar aún de los familiares. Nos alejamos de la muerte para ahora ver que también rebosa vida la ciudad de Shiva. La barca nupcial ha cruzado una guirnalda en el río. Es la Arpar Kimala, una cuerda de lino con hojas de asoka y flores de caléndula. La orilla derecha del Ganges, deshabitada, sirve para ofrendas y para celebrar la puja, el sacrificio. Los novios arden incienso y ofrecen leche, fruta y flores para que los dioses les sean propicios. El matrimonio es absolutamente crucial en la actual sociedad india, no solo en la sociedad hindú. Los dos grandes tabúes sociales aún existentes son el ruti y el viti. ¿Con quién comes tu pan? ¿A quién das a tu hija? Y desde luego todavía hoy nadie quiere dar su hija en matrimonio a alguien que no pertenezca a su propia casta. Todo se hace santo en el Ganges, hasta lavar la ropa, aunque las lavanderas pertenezcan al último peldaño social, el de los intocables. Las santas vacas. Los hindúes creen que los dioses anidan por todo el cuerpo de la vaca. Si se regala una vaca a un sacerdote brahmin, la vaca le esperará a uno cuando muera para ayudarle a vadear el peligroso río Baitarni que fluye entre el infierno y el cielo. Benares es también la capital de los templos, como el de la destructora diosa Durga, mal llamado Templo de los Monos, y sobre todo este, el más sagrado de todos, Vishwavanath, el mayor templo de Shiva, también conocido como el Templo de Oro. Salvando el cortocircuito cultural, se podría decir que este es el Vaticano hindú. También hay que dar limosna para granjearse la salvación. En
este país de crueles pobrezas siempre hay alguien que está aún más debajo, los leprosos. Estas mujeres y estos hombres llagados no piden, exigen mudamente lo que les corresponde en su actual encarnación, una limosna. Pero Benares es también un compendio de la India fabulosa, del lujo y del saber. El hombre que vive en este palacio de Ramnagar, a 16 kilómetros de la ciudad, es el ex Maharaja de Benares, uno de los hombres de más riqueza y abolengo de la ya antigua India de los Maharajas. Bhikbhuti Narain Singh es de los pocos Maharajas que han podido conservar su palacio. Este es el Durbar Hall, el Salón del Trono, hoy mero museo. Sus empolvadas arañas y sus apolillados tigres testimonian un lujo que ya fue. En 1972, los Maharajas perdieron sus últimos privilegios, sus títulos y exenciones fiscales. Pero hay que pensar que en 1947, cuando la independencia de los ingleses, las 2/5 partes de la India y casi 1/3 de la población estaban sometidas a la autoridad absoluta de 550 príncipes feudales. El ex Maharaja de Benares no se ha quedado sin trabajo. Protege la cultura de Benares. El Dr. Singh es un apasionado de la santidad de Benares, un ferviente hindú que ama repetir el verso de los Puranas. Kashi, o sea, Benares, es la más santa de las ciudades, el Ganges, el más sagrado de los ríos, y la caridad, la más sagrada de las virtudes. Kashi, la ciudad del antiguo conocimiento, tiene una gran significación para mí. La institución que presido, el Kashi Raj, es una de las más antiguas de la India. Está mencionada en los Vedas, en el Mahabharata, incluso en el Gita. De ahí procedemos los Maharajas de Benares en una forma u otra. La institución del Maharaja de Benares es muy importante y significa una gran responsabilidad. Un día cualquiera en un pueblo indio. Entre los vapores de la calima, los raros árboles, el desesperado pardor de la tierra, que sin embargo no es tierra avara tras los monzones. Vamos a penetrar ahora en el mundo real de las castas, empezando por un pequeño pueblo, uno del 500.000 de pueblos donde viven 2 de cada 3 indios.
El tractor es el espejismo de un campo, como el indio, donde lo que no faltan son brazos, ni bocas. La intersección de los estados de Madhya Pradesh, Bihar y Uttar Pradesh. Hacen 44 grados a la sombra. Esta es una familia típica, una de las casas de este pueblo, de Jorukar. Soy un campesino de Jorukar. Les voy a presentar a mi familia. En Jorukar, a pesar de las campañas de control de la natalidad, los campesinos tienen familias supernumerosas. La campaña de vasectomías forzosas de Sanjay Gandhi se cebó sobre todo en las castas más bajas. Pasado aquel frenesí anticonceptivo, la esterilización casi a cambio de un transistor, los campesinos indios siguieron y siguen rindiendo amplio culto a la fertilidad. La familia Laxman es una familia compuesta por el padre, la madre, la abuela y concretamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños. Mano 3 liter deta hai gaय. Yo soy de la tribu Agaría. Mi trabajo principal es el de herrero. Hago arados y aperos de hierro para el pueblo. Pero también tenemos una vaca. Nuestra vida ha mejorado mucho con la vaca. Sacamos 3 litros diarios y la mitad del dinero la empleo para pagar mis deudas. Cuando yo era pequeño todavía vivíamos en los bosques, recogiendo madera y huesos de animales. En esta región tenemos hambruna cada 10 años y sequía cada 3 años. Pero desde que hace 2 años compramos la vaca, nos defendemos mejor. Yo trabajo mucho a mis 64 años. Ayudo en la casa, limpio a mis nietos, cojo madera y boñigas para la lumbre y cuido de la vaca. Lo que más trabajo nos da es la vaca. En Jorukar, 1.500 habitantes, la radiografía social es complicada. Existen gentes de casta y además 6 grupos tribales. La tribu más numerosa es la Gond. Las personas que pertenecen a tribus tampoco están dentro del sistema de castas. Al margen de la fuerza y la belleza de sus danzas, aquí la pobreza es honda
no necesariamente santa, como dice la Madre Teresa de Calcuta. Como en el resto de ese 500.000 de pueblos donde está la esencia de la India, las casas son sobre todo de adobes hechos con estiércol vacuno y barro. Es estupefaciente para nuestra mentalidad comprobar la minuciosa estratificación social de un pueblo indio. Las barrenderas, mujeres descastadas, intocables, ocupan el escalón más bajo porque su trabajo es el más impuro. El sastre del pueblo es del yati de los sastres de Yorukar, aunque pertenezca a los sudras, los siervos, la más baja de las 4 castas. Generalmente los trabajos más sucios y pesados pertenecen a los parias. Ellos pagan, a veces con la vida, el alto costo social de este sistema milenario. En 1981, la guerra de castas se cobró 1.000 víctimas, 1.000 harijans o parias, sobre todo en este estado, Uttar Pradesh, que junto a Bihar es donde se da con más crudeza el problema. Para algunos latifundistas, la vida de un intocable vale menos que la vida de una vaca. Poco a poco el campo indio se industrializa con timidez. Así hacen cuerdas de esparto. Casi todo, si no todo, en la India es esperar el fatídico monzón. Si no llueve a tiempo, hay sequía y hambruna. Si llueve demasiado, las riadas arrasan. El agua es el milagro cotidiano y el pozo el centro de la vida del pueblo. No extrañará entonces que poseer un pozo determine la calidad de vida y la preponderancia social. En innumerables pueblos de la India, los harijans, los intocables, por no poseer, no tienen ni el derecho al agua. Las principales tensiones surgen en torno al tema del uso del pozo. En Yorukar la situación no es tan dramática porque la composición tribal básica del pueblo desmocha la virulencia del sistema de castas. El tiempo, la lentitud con la que transcurre en la India no solo el tiempo físico, sino el filosófico, hacen difíciles las campañas de modernización del gobierno.
La Comisión Mandal de Nueva Delhi acaba de dictaminar que, en vez de disminuir, aumenta la importancia del sistema de castas. Si en algún lugar ha sido efectivo el dicho «la religión es el opio del pueblo», ha sido en la India. Una pequeña casta de sacerdotes, los brahmanes, han condicionado sutilmente el pensamiento de la gran mayoría del pueblo, hipnotizándolo durante siglos a fin de que aceptara un papel de servilismo y humildad. Sin embargo, los sudras, artesanos y campesinos, y hasta los intocables de todas clases, como estos poceros, han sido los mayores productores de la plusvalía social. Paradójicamente no tuvieron derecho a la propiedad privada, han sido quienes más tasas han pagado y quienes han recibido los mayores castigos por las menores infracciones. ¿A qué casta pertenece? Esta mujer es Harijan, su yati es chamar, un grupo de intocables de Uttar Pradesh. Su oficio es muy específico, recoger hojas de los árboles en los ardientes y esquilmados bosques de este estado. Yo también soy Harijan. No tengo hijos. Solo estamos mi marido y yo. Y solo yo trabajo. Recojo hojas y leña para vender. Esta es la vida de los Harijans que vivimos aquí. El alcalde de Yorukar, elegido democráticamente, nos explica que aquí, aparte de los 6 grupos tribales, Gashia, Gond, Jagaría, Pánica, Chero, Virilla, la mayoría son intocables, Harijans, y que en el pueblo aún cuidan mucho ciertas reglas, por ejemplo, no tomar agua y alimentos de castas más bajas que la propia. Mahatma Gandhi, apiadándose de los intocables, les dio su actual nombre, Harijans, hijos de Dios. En la orilla de una carretera del sur de Uttar Pradesh, a la sombra de gigantescos banianos, este campamento de gente trashumante. Son también recogedores de hojas de tendu, con las que se lían los biri, los cigarrillos típicos de la India. Me llamo Birein Maito y vengo del estado de Bihar, del distrito Palam. Mi jati es yad, una clase atrasada. Hacemos paquetes de 50 hojas y ganamos de 10 a 12 rupias. Los niños ganan menos, de 2 a 4 rupias diarias, unas 30 pesetas. Este trabajo nos dura 2 o 3 meses y es nuestra principal ganancia. La casta condiciona y controla cada aspecto de la vida individual. El resultado es que las castas bajas están atrasadas no solo socialmente, sino económica, política y educacionalmente, mientras las castas altas avanzan en todas las direcciones. Hay también una nueva India, la de, por ejemplo, el hombre que vive en este chalet de Nueva Delhi, Madhavrao Scindia, último marajá de Gwalior desde la muerte de su padre en 1961 hasta que 10 años después el Parlamento abolió los últimos privilegios feudales. Scindia ha sido durante 10 años el más joven marajá de la India.
Quien mejor rompe el cliché, el estereotipo de los antiguos marajás de la India es Madhav Rao Scindia, ex marajá de Gwalior y desde 1971 miembro del Parlamento. Ya está en su tercera legislatura. The caste system has a lot of negative aspects. El sistema de castas tiene un montón de aspectos negativos porque entraña la división de las fuerzas sociales. O sea, no hay duda, es un mal. Desgraciadamente, es un mal heredado, como un legado a través de los siglos, y no se puede eliminar de la noche a la mañana. Pero a medida que la India se moderniza, y lo estamos haciendo en muchos campos, ciencia, tecnología, educación, el sistema de castas, el mal de las castas se eliminará paulatinamente, no me cabe duda. Por lo que a mí se refiere, yo no tengo problemas con gentes de otra casta, ya sean brahmines, intocables o gentes de tribu. Mi padre fue muy previsor y ya en el colegio me dieron la misma educación que los demás niños y a mi escuela iban también hijos de intocables. Y cuando se es joven, no existe ese sentido de casta. Eso aparece si acaso más adelante. Por eso es tan importante empezar desde abajo, desde la educación. Marajás, ex-marajás, pero aún millonarios, y harijans, intocables, cuya sola sombra contamina. Poetisas delicadas como la Punjabi Amrita Pritam, ganadora del premio Jnanpith, el premio Nobel indio, y analfabetas. Hay 300 millones de analfabetos. Obreros especializados de una fábrica de jeeps y aguadores especializados de la vieja Delhi. Indios marciales, preparados para la guerra. Indios plácidos, preparados para la renuncia. Indios arrancados de una página de Kipling. Indios ya inmersos a su modo en la moderna prisa. $700 millones de indios subdivididos en un entramado social único. 3 castas altas, 66 scheduled castes, eufemismo de 100 millones de intocables, 37 clases atrasadas entre los hindúes y 21 clases atrasadas entre los musulmanes. Incontables yatis o subcastas. El mundo de las castas aparece en Bombay, la metrópoli industrial de la India, tan exótico como el mundo de los encantadores de serpientes. En Bombay es donde más se nota el empuje de los 3 grandes fenómenos que tratan de atacar de raíz a la India ancestral de las castas: la occidentalización, ya imparable desde el dominio británico, la secularización o menor incidencia de la religión y la sanskritización de la sociedad. Se llama sanskritización al proceso en virtud del cual una casta baja o una tribu cambia de costumbres, ritual e ideología en dirección del modelo de una casta alta. Domingo, bochornoso domingo de Bombay. En el Parque Nehru, las familias de la clase media de Bombay vienen a buscar, en vano, un poco de frescura.
Las endomingadas familias que encontramos en el Parque Nehru difícilmente se reconocen e identifican con el atrasado mundo de las castas. Este hombre es un indio medio, típico de la gran urbe. Es Babu, un empleado de un comercio de telas. Procede del sur, de Gossipe, estado de Andhra Pradesh. Nos cuenta que los domingos, como otras muchas gentes en otros muchos lugares del planeta, saca a la familia de paseo. El Parque Nehru es muy bonito. Pero junto al patrón relativamente occidentalizante, aseado de esta familia media, no hay que olvidar que a la misma hora otras gentes, también de Andhra Pradesh, tienen sus meridianos mentales en el polo opuesto. Om Namah Shivaya Gangadharaya Om Gangadharaya Balayogi Om Namah Shivaya Gangadharaya Balayogi Om Namah Shivaya Gangadharaya Balayogi Om Guru Mataji. Unas veces a pie y otras en tren, este par de sadhus, santones del profundo surindio, han tardado 2 semanas de viaje desde Andhra Pradesh hasta llegar al Ganges. Su único deseo, rezar aquí a Om Namah Shivaya, al dios Shiva. Los impecables indios que juegan al cricket en los britanizantes parques de Bombay también recuerdan la otra cara, la moderna, de la India. Sería injusto ocultar que desde la independencia, en los últimos 35 años, el analfabetismo ha bajado del 87 al 67%, y la edad media de vida, que antes era de 27 años, ahora es de 53 años. En el desfile anual de Nueva Delhi, conmemorativo de la República, observamos tal vez uno de los aspectos más llamativos de la polémica coexistencia de las dos almas de la India. Una es el alma remota, conformista, de la India aún llena de ahimsa, la no violencia gandhiana. Pero la otra alma, paradójicamente, es la guerrera. La India de los muertos de hambre tiene al mismo tiempo un excelente ejército convencional, por no hablar de la propia bomba atómica. Kshatriyas y Rajputs, las castas guerreras por naturaleza, suministran los mejores soldados. Hombres como los aguerridos Sikhs del Punjab parecen haber nacido por y para la milicia. Y la India, donde aún se queman las viudas en la pira del marido, queda muy lejos ante el paso de estas mujeres policías. El escudo de la India actual es este pilar del emperador Asoka. Representa las 4 verdades fundamentales de la doctrina budista y su expansión hacia los 4 puntos cardinales. Solo la enorme tolerancia básica de la India, de abrumadora mayoría hindú, podía elegir como escudo un símbolo budista. Y es que, con ser importante y apasionante el mundo del hinduismo, no se entendería a los indios sin contemplar la convivencia de las grandes religiones, empezando por el budismo, que en la India fue engendrado. Esto es Sarnath, el lugar donde Buda
predicó su primer sermón después de alcanzar la iluminación, el lugar también donde convirtió a 5 discípulos, los primeros 5 discípulos de su enseñanza. 200 años después, el emperador Asoka construyó en este lugar de Sarnath numerosas pagodas, numerosos templos que demuestran desde entonces la fe budista que existe en la India. El budismo, en sus diversas ramas, este es un templo tibetano de Sarnath, cuenta con solo 4 millones de fieles frente al doble de cristianos o a los 70 millones de musulmanes, pero la India es el auténtico lugar santo del budismo. He was born in Lumbini, though at present Lumbini is in the part of Nepal, but generally it is. Buda nació en Lumbini, que actualmente se encuentra en Nepal, pero se puede decir que nació en la India. Gautama Siddhartha was a prince here, and he was a Buda era un príncipe indio, Siddhartha Gautama. In India, near this Patna. Then he just started. Aquí en Sarnath empezó su renuncia de las pompas y obras del mundo. Cerca de aquí, en Bodh Gaya, en Bihar, logró su iluminación y en Kushinagar alcanzó el Nahabari Nirvana. Achieved his enlightenment. Los rezos musulmanes y las plegarias hindúes. Om Namah Shivaya. Los buitres que comen a los muertos en la Torre del Silencio del cementerio Parsi de Bombay y la desnudez de los templos jainistas para quienes toda vida es sagrada. Sikhs beligerantes y pacíficos lamas. La desparramada India de los miles de dioses. Como diría Naipaul, la India es una civilización herida también por tanta fe encontrada. Aunque no sea fácil entrar en los Sancta Sanctorum, los coches reposan antes de acometer la subida del puerto. En la cumbre, un templo cuya importancia para los hindúes es similar a
al fin del camino está la visión. Indios, fabulosos pobladores del planeta Tierra. Solo se pueden significar con el mono gramático de Octavio Paz. Esto que digo es un continuo decir aquello que voy a decir y que nunca acabo de decir. Siempre digo otra cosa. Estas frases que escribo, este camino que invento, mientras trato de describir aquel camino de Galta, se borran, se deshacen mientras las escribo. Nunca llegaré al fin. No hay fin. Todo ha sido un perpetuo recomenzar.